Bien, vamos a iniciar este tercer momento. Os he entregado aquí un resumen que lo podéis ver, que es con un diagrama, más o menos para no perdernos, para que sepamos de qué estamos hablando, ¿sí? Vamos a ir viendo, entremezclado a lo largo de estos días hasta terminar, la parte del verdadero sacrificio que quiere Dios desde la parte del masoquismo desde el punto de vista psicoespiritual también. Entonces, a veces hacemos sacrificios o renuncias o esfuerzos. ¿Por qué? Bueno, como os pongo ahí, para sentirme especial, que es lo que vamos a ver hoy. Otro es porque me siento culpable. Otro es por miedo y temor. El otro es para obtener amor del otro. El otro es para culpabilizar al otro. Ante situaciones traumáticas también está el masoquismo sexual, que hablaremos un poquito en su momento, y también la parte sádica. Hablaremos también del altruismo y de la verdadera entrega y de la gracia, de la gratuidad del amor de Dios, ¿vale? Entonces, esto es como una guía pequeña para no perdernos, para saber de qué estamos hablando, por dónde vamos a ir, etc. Aquí os pongo lo del masoquismo aquí, que es un resumen en este óvalo, un resumen de lo que hemos venido hablando, ¿no? Si es necesario ese sufrimiento, ver principalmente las motivaciones. Recordemos, y lo explico siempre, no toda conducta de renuncia, esfuerzo, sacrificio puede ser considerada masoquismo, no. Hay que escuchar a la persona y ver cuál es la motivación. ¿Cuáles son las posibles motivaciones? Pues estas que tenéis aquí, ¿ya? ¿Lo hace por miedo? ¿Lo hace para obtener amor a otros? ¿Lo hace para fastidiar a otros? ¿Lo hace por sentirse especial? ¿Lo hace por...? ¿Me explico? Las motivaciones están aquí, ¿vale? ¿Entendido esto? Un poquito. Lo vamos a ir explicando poco a poco. El otro día una persona me hizo una pregunta. Yo le pedí que me la hiciera aquí porque creo que puede ayudar un poquito. ¿Están ahí? Pues, allá. Sí. A ver, yo quiero saber la línea entre lo del masoquismo. O sea, yo ahora, por ejemplo, me estoy leyendo un libro de Mondolino, que es de la época del Padre Pío. Y claro, yo leo todo esto y leo el libro o vidas de santos y demás que han hecho para, o sea, verdaderas barbaridades, la verdad. O este hombre, o sea, dormía en el suelo, se flagelaba solo para conseguir cosas para otras personas. Hablábamos el otro día de que sí, que las cosas eran, ¿es de verdad necesario hacer esto? Y entonces, claro, yo me pongo a leer el libro y ahí me entran un poco de dudas. Vale. Sí, me está preguntando si a veces todo esto es la vida de santos que leemos, vidas de personas que han hecho un esfuerzo, grandes sacrificios. Yo os contaba la vez pasada que San Francisco de Asís, al final de su vida, pidió perdón a su hermano cuerpo. Es decir, algo miró San Francisco que no estaba bien, todo lo que había hecho con su hermano cuerpo, un gran santo San Francisco. El hecho de tener estas conductas no quita la santidad, ¿vale? Es decir, la santidad no riñe con el estar más estable, menos estable, o hacer cosas, o a nivel psicológico, hay santos pues que a lo mejor no han tenido una salud mental 10, ¿ya? Creo que poca gente en la vida la tiene, en realidad. Por tanto, la santidad no riñe ya con aspectos psicológicos que pudieron haber estado mejor, ¿vale? Entonces, santos son. ¿Era necesario haber hecho todo eso? Hay un tipo, no vamos a ser anacrónicos, no podemos juzgar el pasado con criterios del presente. Hoy día la espiritualidad no nos pide eso, ¿vale? Hubo todo, que luego lo entenderemos un poquito, el porqué cuando veamos todo el proceso de la gratuidad desde que el pueblo de Israel fue llamado hasta los días de hoy, ¿ya? Es decir, vamos a ver históricamente por qué el esfuerzo significó tanto a nivel de la vida cristiana, ¿ya? Y la gratuidad hasta ahora la hemos retomado, ¿ya? Los grandes santos la han ido hablando, la gratuidad del amor de Dios, pero
la espiritualidad en general la ha tenido un poquito apartada, ¿ya? Lo que es la gratuidad. Es decir, Dios es gratis, no necesita esfuerzos, todo esto, pero así empezó el pueblo de Israel, lo vamos a mirar. Vamos a hacer va a haber una clase, por decirlo así, un martes, que estaremos aquí hablando simplemente del proceso de la gratuidad, a nivel histórico. ¿Qué pasó? ¿Por qué hubo todo este altibajos y por qué hubo momentos de una exaltación del sufrimiento, del flagelo, de ayunos exagerados, de santos o santas que se colgaban de una cruz a las 3 de la tarde todos los días, no crucificados, pero sí como para hacer un sacrificio en ayuno? Todo este tipo de cosas, que esto no quita la santidad de las personas, ¿vale? No quita la santidad, ¿sí? Entonces, aclarado esto. Luego el otro día, Almudena, pero no vino hoy, me preguntaba que ella trabaja en un hospital y que ella ve personas que le dan un sentido a su sufrimiento. Entonces yo le decía, bueno, todos tenemos derecho a dar un sentido al sufrimiento. ¿Ya? Jesús mismo se lo dio. El sufrimiento de él tiene un sentido. Para empezar, dice, nadie me quita la vida, yo la entrego. Es decir, yo cumplo una misión del Padre. ¿Ya? No es que me matan por matarme, es yo entrego mi vida, aunque vosotros sois quienes me la quitáis. Pero yo entrego mi vida. Es decir, el sentido del sufrimiento, cada uno tenemos derecho a dárselo, ¿sí? Ahora, que vaya bien encauzado ese sentido es lo que queremos. Es un proceso, es un camino, pero al menos detectarlo. ¿Por qué estoy haciendo esta entrega? ¿Por qué estoy haciendo esta renuncia? ¿Por qué estoy haciendo este esfuerzo? ¿Vale? Entonces, esto me ayudará a vivir con más paz la espiritualidad cristiana. Cuando escucho el Evangelio, hago lo que hago con mi familia, con mis hijos, en el trabajo, con la comunidad de vecinos, con la pareja, etcétera. Estos esfuerzos que uno hace, que tengan un sentido más depurado, ¿vale? Y menos machacante. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta que os haya surgido? Claro, como el agua. Bueno, yo os ponía ahí una lectura del Evangelio. Os ponía ahí lo que habla Jesús. Dice, ¿con quién puedo comparar a los hombres de esta generación? Se parecen a esos muchachos que están sentados en las plazas y dicen entre ellos, les tocamos la flauta y no bailáis. Entonamos cantos fúnebres y no lloráis. Porque llegó Juan el Bautista, que no come ni bebe vino, y dicen, ha perdido la cabeza. Llega el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, es un glotón y un borracho, amigo de publicanos y pecadores. Pero la sabiduría ha sido reconocida como justa por todos sus hijos. El Evangelio de Lucas. Es decir, aquí hay dos tipos de espiritualidad, dos tipos de religión, dos tipos de mirar a Dios, de la vivencia de la espiritualidad. La que tuvo Juan el Bautista, que no es que sea mala, la tuvo así, ¿ya? Juan el Bautista era un nazireo, no se casaba, no bebía vino, vivía en el desierto, se alimentaba de miel silvestre y cuestiones silvestres de los animales silvestres, de saltamonte, dice, y se comía estas cosas. No hablaba con mujer, no tocaba muertos y no vivía en la ciudad. Viene Jesús, bebe vino, vive en la ciudad, come, habla con mujeres, toca difuntos. Por eso Juan el Bautista le manda a decir a Jesús, ¿eres tú el que has de venir o tenemos que esperar a otro? Porque a mí me ha descolocado. Esto fue lo que pasó en realidad. Es decir, Juan el Bautista vivió de una manera, anuncia que viene el Mesías, y resulta que el Mesías, cuando viene, lo descoloca. 600 litros de vino así, una boda para empezar. Una cosa, digamos, que habla del reino de Dios como un festín, habla del reino, ¿me explico? Entonces, es totalmente diferente. Sin embargo, lo grande de Juan es mirar en ese hombre, que aunque es distinto de él, ¿ya? He ahí el Cordero de Dios. Esto es lo que lo hace grande a Juan. Yo tengo que disminuir para que él crezca. Es decir, entiende que él le tocó vivir una parte intertestamentario, está en medio de los dos testamentos, pero entiende que Jesús trae algo nuevo, algo distinto, algo diferente, y lo logra coger.
¿sí? Pero aquí vemos dos, es decir, o una vida, o una religión a veces un poco al estilo Juan el Bautista, o una religión al estilo Jesús, ¿ya? Por eso esto, cuando a veces dice, sí, le tocamos la flauta y no bailan, tocamos cuestiones fúnebres y no lloran, está contextualizado en el ambiente entre Juan el Bautista y Jesús. Dos modos, ¿vale? Dos maneras. Bien. A veces a nivel religioso es mucho más difícil contagiar siempre felicidad que ir por la vida dando ejemplo de un santo raro. Es más difícil ser un cristiano alegre y dando alegría a los demás que si usted es un santo raro, callado, austero, muy triste y muy tal, eso como que llama más la atención. Lo raro es encontrar gente que tenga un espíritu de alegría, que lo contagie, que llene de gozo también la vivencia que tiene, ¿no? Y esto es importante. Recordemos que lo principal siempre, y como esto me lo vais a escuchar muchas veces, es la motivación, ¿vale? Lo principal es la motivación. ¿Qué es lo que le mueve? A veces la obra sacrificada, la renuncia o el esfuerzo tiene ciertos pensamientos que sostienen esa conducta. A la vez que mirar el placer de sentirse que los otros, que es mejor que los otros no son capaces de esta renuncia. Esto es el masoquismo por el sentirme especial. Yo voy a hacer un esfuerzo porque quiero sentirme especial, distinto de los demás, ¿ya? Muy distinto. O así me asemejo a Cristo, o así me aparezco. Y la pregunta es necesario hacer esto que hace para seguir a Jesús? Hay gente que incluso busca que la humillen por Jesús, ¿ya? Y se siente especial, ¿ya? Hay gente, entonces uno dice, esta no es la motivación de Cristo. Si a ti te humillan, o te critican, o te señalan por ser seguidor de Jesús, sin venir a cuento, simplemente porque saben que eres seguidor de Jesús, vale, pero no busques una humillación, porque ahí el ego, es lo que decía San Juan de la Cruz, dice, por el gusto que ahí hayan, dice San Juan de la Cruz. Hacen penitencias de bestias por el gusto y el placer que ahí encuentran. Dice San Juan de la Cruz, que era muy listo, él lo había experimentado posiblemente en sí, y miraba a los que hacían este tipo de cosas y decía, estos encuentran un gusto increíble, ¿ya? Por este tipo de cosas. Entonces, ¿fue buscado activamente por mí? ¿Fue realmente por el seguimiento de Jesús? ¿O fue creado de manera artificial? Entonces, no podemos nosotros buscarlo de manera artificial. Entonces, la persona se comienza a sentir especial, distinta, diferente, ¿ya? Cuando también esto se percibe cuando alguien te lo dice, uy, pero qué esforzada que eres, uy, ya quisiera yo ser como tú, uy, ya, entonces la persona se siente distinta, especial, ¿ya? Y esto ya el ego gana. ¿Os acordáis de aquello que hablaba Jesús? Cuando deis limosna, cuando hagáis ayuno, cuando hagáis oración, no seáis como los hipócritas, que lo hacen en las plazas para que la gente los vea. Esto a nivel de la religión, de cualquier religión, está a la orden del día, lamentablemente. Uno se siente especial, ¿ya? ¿Por qué? Porque ha logrado, se ha renunciado, se ha esforzado, lo he logrado, dice uno, ¿no? Vamos a ver que esto, el Papa Francisco, incluso en encíclica, no, en exhortación apostólica sobre la santidad, que sacó en el 2018, tiene una parte, un apartado especial para hablar del pelagianismo, que ahora lo vamos a ver un poco, que es pensar que con el esfuerzo gano mi salvación, ¿vale? Entonces uno se siente especial porque va acumulando puntos cuanto más esforzado es en la vida, ¿sí? La tarjeta de puntos, sí. Entonces la persona, cuando hace un esfuerzo, comienza a conseguir
una identidad idealizada. Es decir, yo ya no soy del común, igual que los de mi familia, yo soy el esforzado. Y entonces, o el buen hermano, o la buena madre, o el buen sacerdote, o el excelente seminarista. Hay que ver cómo se queda hasta las 3 de la mañana frente al Santísimo. Soy un excelente seminarista, soy un excelente cura. ¿Por qué? Porque no duermo. Soy una excelente madre porque le hago todo a mis hijos. Eso es una identidad idealizada. Me idealizo como el buen, el gran. Soy mejor que otros. Hay que ver esta madre tan descuidada. Yo le preparo mañana, tarde y noche la ropa, la comida y todo a mis hijos. Tienen 46 años y ahí están. Dice, bueno, bendito Dios, ¿no? Esa quizás es la figura del hijo pródigo, el hermano mayor. Del hermano mayor. Yo he sido muy bueno, muy bien. El hermano mayor del hijo pródigo es, yo he sido muy bueno, yo me he portado muy bien, yo me he sacrificado y me quedé en casa. ¿Ya? Si no soy como este, ¿ya? Entonces, la figura idealizada, soy el buen hermano, ¿no? Soy el buen sacerdote. Y así sostengo esa figura idealizada. Es una parte narcisista, ¿ya? Que viene a verse y que le vean desempeñar el rol de buen padre, buen amigo o buen militante de un grupo. Hay grupos que son muy exigentes. Sociales, espirituales los hay bastantes, religiosos, en donde si usted cumple al pie de la letra todos los esfuerzos que le piden, hay gente que se siente orgullosa de ser el buen militante, ¿ya? Es decir, ¿por qué? Porque así, o porque tiene espíritu piadoso, esto sucede en la iglesia, en un grupo, en un partido, en una secta. Es decir, cuanto más usted cumpla a rajatabla y más esforzado sea, mejor me va a ver a mí el líder del grupo. Me van a nombrar líder también del grupo, porque yo soy de los que cumplo de verdad. Explico, entonces comienza a haber un concepto idealizado de mí, ¿ya? De cara también como pertenencia al grupo. Yo soy un buen miembro de este grupo, ¿vale? ¿Sí? Lo habéis visto, ¿no? En diferentes... Entonces la persona busca también crear impacto, ya crea impacto. ¿Por qué? Porque no hace lo que los demás podemos hacer. Que una vez en vez de estar de pie 7 horas se sienta un ratito, no, el otro en vez de estar arrodillado 8 horas, pues yo estoy 20 minutos, no. Entonces comienzo a ser el ejemplo del grupo, ¿sí? Para dar ejemplo, dice uno, ¿ya? Les voy a dar ejemplo para que vean. A lo mejor nadie se fijó y ahí viene el cabreo. O todo el mundo pasa, ¿ya? Entonces ahí es donde viene esa parte que, como os digo, en esto del ayuno, la oración y la limosna puede ser cualquier cosa, ¿ya? Es decir, el Espíritu de Dios siempre es discreto, siempre va a ser discreto, pero en la iglesia es un caldo de cultivo para que muchas cosas no sean tan discretas, sino sean un poco más floridas y se nos note, se nos vea, ¿ya? También hay algunos grupos también que narcisizan, esto se habla así en psicología, pero bueno, que se exaltan el narcisismo de la persona. Cuanto más la persona se deje someter y piense como todos, en esa medida va a ser un buen miembro del grupo, que deje de pensar por sí mismo. Hay grupos hoy día, o muy radicales, que son muy radicales, que hacen que nadie piense, todo el mundo actúa. Conforme se lo dice, tiene que actuar y punto. No hay, aquí no se piensa, el que piensa pierde. Entonces, ¿ya? Y hay grupos muy radicales, ¿ya? Entonces, en este aspecto, se declaran insuficientes ellos mismos y así esa persona llega a sentir como un buen miembro del grupo. De esa manera hay gente que se valoriza a sí misma. Yo me sometí al grupo. Me dan identidad porque cuando llego me reciben bien, el líder me mira bien, soy un ejemplo para los demás. La persona se siente un poco orgullosa. No se está dando cuenta que se está sometiendo, porque eso le valoriza, ¿sí? Es decir, le hace sentir especial. Y eso es una parte narcisista y no se da cuenta de eso. No se está dando cuenta de esa parte.
Como digo, el líder me mira bien, me acepta, esto me da prestigio, pertenecer a este grupo que es tan selecto, porque solo los que son esforzados así son aceptados. Y que a mí me acepten, ¡wow! Entré en la crema innata del grupo. Porque aquí a los flojos los tiran para afuera, ¿vale? Entonces aquí los que estamos somos los de verdad, ¿vale? Que esto. Entonces eso por miedo a ser expulsado. Entonces nosotros somos los que hacemos esto, nosotros, en mi grupo, dice uno, cuando uno habla, dice, no, en mi grupo no, en mi grupo son 7 obras, en el tuyo 2, no, en el mío 7. Este tipo de comentarios que hace a uno especial, porque yo no pertenezco a esos grupillos, no, aquí son 7 horas, ya que estamos, ponerse bien. Y uno dice, qué pena, ¿ya? Qué pena, ¿no? También comienza uno a sentirse superior a otros, por supuesto, como consecuencia de todo esto. Esto sucede no solo a nivel religioso, también con las dietas. Cuando hay gente que está en una dieta, no estás aquí. Entonces, uno se mete una dieta o por salud, que está muy bien, o por comer sano, que está muy bien, o por no ser como esos que tienen un cuerpo de rinoceronte. Entonces, hay una parte que te hace especial. Yo no soy como esos. Tienen estómagos de ballena. Yo me esfuerzo, yo no, les encanta el chorizo, vamos, se mueve, no. Uno dice, la motivación por la que lo haces por estar sano y saludable, de verdad. Pues entonces no lo cuentes, no critiques al que tiene un estomaguillo un poco de unos 6 kilos de más. ¿Ya? Pero cuando uno comienza a señalar, ya porque yo mira cómo estoy y mira los rinocerontes que me encuentro por la calle, y uno dice, qué pena. Si lo haces por eso, me explico, entonces te hace sentir especial, diferente, en ese aspecto, yo como sano, ¿no? Entonces, le da una identidad, le valoriza. La gente que va al gimnasio y se mete unas palizas brutales, hay gente que termina, yo he hablado con gente, ya que se da unas palizas increíbles, ¿no? Es decir, desde hoy día que está tan famoso la parte de lo del cuerpo, ¿no? De la figura, el cuerpo, le exalta el culto al cuerpo, ¿no? Hoy día hay gente que se mete unas palizas brutales, ¿no? Para no ser como los otros, ¿no? Se autorretan a sí mismos, ¿no? Gente cuando va a una peregrinación se mete o gente que hace escalada, tú son 200 metros, no hombre, aquí 500, vamos, llega muerto, pero por dentro satisfecho de que les enseñó a los demás que él es mejor. Este tipo de cosas, un camino de Santiago, tú tomas el coche, ya no puedes, joder. Aquí los que somos, qué pena. No se da cuenta que todo eso es parte de un narcisismo espiritual de vamos a hacer el esfuerzo de, mira, no todos tenemos la misma fuerza, ni la misma gana, ni el mismo deseo. Sí, somos distintos, pero hay gente que se reta a sí misma o para dar ejemplo a otros, o para que los otros vean, o para que me sientan mejor que tú, porque yo soy mejor que tú, porque yo sí caminé los últimos 10 kilómetros y tú cogiste el coche. Mal, muy mal. A ver si te va a valer, dice la gente, el Camino de Santiago. Yo os prometo que el próximo Camino de Santiago lo hago en coche y en hostales. De mi parte, lamentablemente no tengo suficiente fuerza y energía y caminaré lo que pueda. Ya. No, hay gente mayor que yo y lo hace muy bien hasta allá, bendito sea Dios, pero yo, personalmente, cada uno lo hace como. Pero de ahí surge este es flojo, aquel no es flojo, el otro sí es flojo. Me dice, hazlo tú por convicción, en silencio, el espíritu es discreto, caminas y me das la bienvenida ya, y no que llevas una rabia, claro, tú ahora tomándote algo, porque has cogido el coche y yo reventado.
pues haberte venido un coche. Pero el enfado que encuentra es porque no hay convicción. Si yo estoy convencido, me da alegría ver al otro súper descansado, tomándose una caña o un refresco, y yo reventado. Cada uno lo hizo como quiso. No, aquí todo es parejo. Entonces, este tipo de cosas, que a veces, como digo esto, digo en la oración, digo en 1000 cosas espirituales que se puede meter esto, ¿sí? ¿Sí? O en la familia, o en 1000 cosas, de cosas tan cotidianas que a veces lo podemos llegar a hacer, ¿no? Entonces, esta parte de la privación es esto. El Papa Francisco lo dice en Evangelii Gaudium, dice: la moral cristiana no es una ética estoica, es más que una ascesis. Los estoicos son los que no sienten ni padecen, ¿ya? Entonces, nosotros no somos una moral estoica, dice el Papa Francisco. También dice el Papa Francisco, dice: el Señor habla de ayuno, de la oración, de la limosna, las 3 pilares de la vida cristiana, de la conversión interior, que la Iglesia nos propone a todos en la Cuaresma. También por este camino hay tantos, dice el Papa Francisco, que se pavonean a la hora de ayunar, de dar la limosna o de rezar. Yo pienso que cuando la hipocresía llega a tal punto en la relación con Dios, nosotros estamos bastante cerca del pecado contra el Espíritu Santo. Dice, a veces uno se siente tan bien de hacer, dice, no hay por qué sentirse bien, lo hago por convicción, voy a compartir con el otro, etcétera. Dice el Papa Francisco también, nosotros con nuestro esfuerzo no podemos hacerlo. Nosotros no podemos hacer esto, solo una gracia puede hacerlo en nosotros, es la gratuidad, la gracia de Dios. Pero el ego es muy bandido, el ego te hace pensar, porque recuerda, el ego te dice que la exigencia promete una excelencia que en realidad nunca llega. No, si te exiges, va a llegar. Te exiges y dices, no he llegado, vamos a exigirnos más, y ahí va. Porque esa excelencia nunca va a llegar. Nunca. Vas a encontrar gente que lo hace mejor que tú. Entonces, pero el ego es muy astuto, muy bandido. Si te esfuerzas vas a llegar a la excelencia. No es cierto. Ni le digamos eso a los niños, ni de catequesis, ni del cole, ni de nuestras casas. No es cierto. Hay cosas que hay que esforzarse, por supuesto. Y también dice el Papa Francisco, cuando habla de los pelagianos, ¿no?, que eran otros que creían que con su esfuerzo se consigue la salvación, cuando en realidad la salvación es gratuita. Y el Papa Francisco cita, dice a 2 de Timoteo, dice, tú, hijo, esfuérzate en la gracia que es Cristo Jesús. El esfuerzo es en la gracia, no es en el esfuerzo mío. ¿Sí? El Papa Francisco también el 7 de junio del 2013 también hablaba y dice que, recordando a San Agustín, dice, cuando obramos sin dejar espacio a la gracia, dice, nada que hagamos tiene eficacia. Si yo es el esfuerzo por mí mismo, nada lo va a encontrar. Vosotros podéis buscar también, si queréis leer todo del pelagianismo, que eran buscar por el esfuerzo, ya, la salvación, en la exhortación apostólica sobre la santidad, lo buscáis en internet, exhortación apostólica sobre la santidad, lo ponéis así, y del 47 al 62, los numerales, ahí aparece toda una explicación sobre lo que es el pelagianismo. ¿Del 47 al 62, sí. El numerales, son los números de ahí, no las páginas, sino va por números, párrafos numerados. Entonces, del párrafo número 47 al 62 habla sobre el pelagianismo. Ya, es decir, que es una herejía, pero dice el Papa Francisco, hoy día está muy sutil, ¿ya? Hablar de recompensa, hablar del mérito, ¿ya? Cuando los méritos son de Jesucristo, no son míos, hablar de la recompensa, el esfuerzo tiene una recompensa. Claro, si yo pienso así,
cada esfuerzo que yo haga, el día que yo me enferme, el Señor tiene que recompensarme, dice uno, por el esfuerzo que yo hice. No hay recompensa, es amor gratuito. Muchos me miran así como diciendo, entonces, ¿para qué? Entonces, ¿para qué? Y no hay recompensa. Es que es gratuito. ¿Con qué le puedo yo pagar el amor a Dios? ¿Haciendo qué? ¿Alguien me lo puede explicar? Porque yo no lo he encontrado. ¿Alguien me puede explicar con qué le puedo yo pagar todo lo que Jesucristo ha hecho por mí? No se puede. Tengo que dejarme amar por Él, que es lo más difícil. Le dice el Papa Francisco, esto lo dijo el 12 de junio del 2013, esto parece una herejía, pero es verdad, la más grande. Más difícil que amar a Dios es dejarse amar por Él, dice el Papa Francisco. Dejarse amar con ternura por el Señor es difícil, pero es lo que debemos pedir todos a Dios. Más difícil que amar a Dios es dejarme amar por Él. Con mi pecado, con mis cosas, con todo lo que ha pasado, con todo. Dejarme amar gratuitamente. ¿Ya? Gratuitamente. Hay cosas, hay expresiones. El otro día una señora, y me gustó mucho, porque una señora recién llegada aquí a España, traía una tradición, es muy latinoamericana, bueno, aquí también en España, supongo en algunos santuarios. Entrar de rodillas desde la calle hasta el altar, ¿no? Para dar gracias o alguna cosa de eso. Entonces me decía mi padre, yo quiero hacer esto. Él fue este domingo. Entonces yo lo que le dije, mire, hoy hay mucha gente. Le dije, y hay misas muy seguidas. Le digo, y también pensando en ella, no va a ser de que la atropellen, la gente no entiende qué es lo que está pasando. Entonces le digo, mire, ¿por qué no se viene entre semana? Abrimos a las 6 de la tarde, cualquiera de estos días, usted lo puede hacer. No hay nadie. Y me dijo, qué bien, sí, lo voy a hacer. Eso me pareció muy virtuoso. ¿Por qué? No quiero público, no es necesario público, para que me vean haciendo esto. No, voy a venir, no sé si ha venido, si vino, pero voy a venir entre semana, Padre mío, a las 6 de la tarde cuando abren y lo hago. Eso se hace así. ¿Ya? A veces uno quiere, yo os he contado alguna vez, cuando yo fui maestro de novicios, un seminarista, estábamos en ejercicios espirituales, entonces este tenía un poco de ideas raras, de santo raro, y entonces me dice, era un mes de ejercicios espirituales en silencio. Entonces cuando hablábamos una vez al día, y me dice, mire Luis, yo me llevo muy mal con mis compañeros, y era cierto, me llevaba fatal. Dice, entonces yo en sacrificio, no se le ocurrió otra cosa decirme, quiero dormir el resto de los ejercicios espirituales en el suelo. Dormir en el suelo. Me dice, entonces yo le pido permiso para sacar el colchón al pasillo. Y le dije yo, usted no puede dormir en el suelo teniendo el colchón ahí puesto a un lado en su habitación. ¿Por qué quería sacar para que todo el mundo le pregunta, ¿y por qué ha sacado? Porque estoy durmiendo en el suelo. Ah. Me explico, este tipo de cosas que parece muy sutil. Y entonces le dije, no vas a dormir en el suelo, vas a dormir en tu colchón, vas a dormir muy cómodo. Pídele al Señor en estos ejercicios espirituales que cuando terminen, comiences a llevarte bien con tus compañeros, que eso te va a costar más que dormir en el suelo. No te autocastigues por lo que le has hecho a tus hermanos, que es lo que vamos a ver luego. El que sigue es masoquismo por culpa. Aquí entra la motivación de la culpa. Yo me siento culpable por lo que le he hecho, entonces me voy a autocastigar, duermo en el suelo, expío lo que he hecho, cuando salga le vuelvo a arriar a los demás, pero no pasa nada, ya expié una parte. Entonces, no, lo que Jesús quiere es una conversión, ¿sí? Entonces la conversión requiere, duerme cómodamente, pero pórtate bien con tus hermanos, no hace falta. Si el objetivo es llevarse bien con tus hermanos, no hace falta dormir en el suelo. ¿Ya? ¿Sí? Bueno, esta anécdota es real, ¿sí? ¿Se llevó bien con sus hermanos después? Poco tiempo porque salió del seminario. Ya. Sí, se fue, no terminó.
que fue del Señor. El Papa mismo Francisco nos lo dice, los cristianos no somos faquires. Nuestro esfuerzo, como si nuestro esfuerzo sirviera para la santificación. Dice, y si nos habla, el Papa Francisco nos recuerda lo que nos habla San Pablo. Dice que, os acordáis de aquello, ¿no? Del esfuerzo, del entrenamiento, ya que hace el deportista para alcanzar la corona en la victoria en los Juegos Olímpicos o en lo que sea, ¿no? Es decir, hace un gran esfuerzo, un gran entrenamiento. Y entonces el Papa Francisco dice, pidamos la gracia de ser buenos en el entrenamiento de la vida. No de estas conductas. Si no me voy a comenzar a practicar el ayuno 3 semanas antes para cuando llegue, pues no me... No es esto, es el entrenamiento del ser humano. Es decir, toda acción que yo haga de renuncia, sacrificio, de esfuerzo, si me lleva a ser más humano y más misericordioso, sí es de Dios. Si eso lo único que alimenta es mi ego, no vale para nada. Esto es lo que recordaba nuevamente San Pablo, ¿no? Dice el Papa Francisco, es Cristo el que entra en nosotros y nos salva, es el don de Jesucristo, el regalo. De lo contrario nos pareceríamos a los faquires. No, nosotros no somos faquires, nosotros con nuestro esfuerzo, simplemente, dice el Papa, abrimos nuestra puerta al Espíritu Santo. Yo lo que tengo que hacer es ponerme a tiro con Dios. Pues voy a estar media hora, 1 hora en la capilla, pues me pongo a tiro con Él. Lo que hago es abrir la puerta, que Él actúe. Pero no en la hora que yo estuve ahí, que me dolía la rabadilla o la columna, que hizo que Dios se apiadara de mí, que pobrecito yo. ¿Ya? Este es otro tipo de masoquismo, para obtener el amor del otro. Yo me voy a someter, cuando me vea fatal, se va a compadecer y me va a ayudar. Qué malito estoy, ayúdame. Y esto lo hacemos también con Dios. ¿Ya? A Dios esos chantajes no son necesarios. ¿O sí? No son necesarios. También cuando el Papa le preguntaron un poquito sobre su muerte y tal, y dice, sí, muy gracioso, porque dice, bueno, a mí me consuela una cosa, dice el Papa Francisco, que San Pedro cometió un grave pecado. Dice, renegar de Jesús. Y fíjate, dice, después de esto lo nombraron Papa. Dice, si con ese pecado lo hicieron Papa a Pedro, con todos los que yo tengo me consuelo, porque el Señor me cuidará como cuidó a Pedro. Pero Pedro murió crucificado, así que no sé cómo voy a terminar yo. Que decida él, mientras me dé paz, que haga lo que quiera. ¿Ya? Esto lo dijo el Papa Francisco en el 2015. El Papa Francisco es muy así, muy coloquial, ¿no? Sí. Bueno, lo que pretendemos nuevamente es mirar el cambio del corazón, que esto es lo principal. Con esto de los ejemplos, por sentirse especial, por sentirse una figura admirada, etc., lo hay, como os digo, desde cuestiones espirituales hasta dietas, gimnasios, el orden. Hay gente que no se puede ir a la cama si no son las 3 de la mañana y deja todo impoluto en la cocina. Y uno dice, mira, si estás agotado, déjalo, no pasa nada. Para dar ejemplo, porque aquí en mi casa nadie levanta. A ver si mañana se les ocurre, porque yo aquí soy el ejemplo de la familia. Entonces, no es necesario. Si lo haces, no lo hagas por dar ejemplo, hazlo porque tienes la convicción de que esto hay que dejarlo ordenado y ya está. ¿Ya? ¿Sí? Entonces esto del orden, sí, perdón. Queremos dar gracias a ser buenos en yo siempre ¿tenemos una gracia para ser santos? ¿Perdón? Para ser santos, o entrenamiento de la vida significa pues que dejemos a Jesús que entre dentro de nosotros y que haga las reformas como... Sí, el punto de partida, como veremos, de la gracia de Dios, y esto es es decir, no es que yo voy a hacer cosas para que Dios me ame, sino como consecuencia del amor de Dios yo hago cosas. ¿Ya? Ahora, esas cosas que yo hago como consecuencia de sentirme amado,
no pueden exagerarse, ¿ya? Como dice, por el apetito que ahí hayan, ahí encuentran, dice San Juan de la Cruz, porque ahí el apetito del ego encuentra un placer muy grande en cuanto más mejor y se me dispara eso. Entonces no es eso, ¿ya? ¿Por qué? Porque ya soy amado. Ya, si yo parto, cuando veamos lo de la gracia, desde el punto de partida, ya soy amado. Ya soy amado. ¿Ya? El problema es que nosotros estamos acostumbrados desde pequeños a ganarnos el amor, a pagar, a portarnos bien, a quedarnos callados, a no decir nada, a dejar de ser nosotros mismos, a expiar un montón, a culpabilizarnos de cosas que no teníamos por qué, a no perdonarnos porque así nos ven. Entonces, y así aparentemente nos hicieron sentir queridos, ¿ya? Y entonces traducimos eso a Dios, ¿sí? Entonces, ese es el problema, un poco. Y por último, ya para casi terminar, cuando uno se somete porque se siente culpable. Caso del seminarista. Yo me siento culpable, entonces renuncio, me sacrificio o me esfuerzo para expiar de alguna manera eso. Me llama la atención, un colega mío, psicólogo, me contaba hace muchos años que en algún tiempo de su vida tuvo muy mala relación un poco con su padre, que después, cuando ya tenía un poquito mejor relación, no pudo ir a cuidarlo al final de sus años, porque vivía en otro sitio, muy lejos. Entonces a él le quedó esa espina y se sentía muy culpable, pero una culpa inconsciente. Entonces me contaba, muy gracioso, me decía, y durante muchos años a mí me llamaba alguna paciente que era una persona mayor, ¿ya?, de cierta edad, y entonces me ponía el horario que quería y yo nunca le podía decir que no. Y a veces ni comía, porque yo decía, pobre hombre, si me ponen a las 3 de la tarde, 3:30, ¿qué más da? Yo terminaba el último paciente a las 2, no me da tiempo de comer, entonces, ¿qué más da? Dice, hasta que descubrí que yo estaba expiando, cuidando a otros ancianos, porque no pude cuidar al mío. Y a veces somos capaces de hacer este tipo de esfuerzos inconscientes porque estoy pagando, expiando algo que inconscientemente me estoy sintiendo culpable, ¿ya? Una persona una vez me contaba que había abortado, ¿ya? Entonces, una cosa es reparar, querer, es decir, personas que se encuentran en esa situación, quieren reparar un poco para quitarse esa culpa, etcétera, bien, ¿no? Pero comenzó a cuidar niños por todo sitio, hasta que se dio cuenta de que ella no se había perdonado aquel momento. Entonces parecía un bien, pero hasta en la familia le decía, mira, es que ni esos son tus hijos, no puedes hacer eso, tienes que comer, duerme, no, es que me parece que eres madre de 80. Hasta que se dio cuenta, ¿ya?, de que estaba expiando inconscientemente una culpa que llevaba por una situación en un momento de su vida, muy, muy dura, y quería repararlo, pero no es la manera de hacerlo. Entonces a veces nos pillamos haciendo cosas porque nos sentimos un poco culpables, ¿sí? Entonces ciertos sacrificios, ciertos esfuerzos, padres de familia que pueden sentirse culpables por no haber vivido con sus hijos durante mucho tiempo, entonces se sacrifican y le dan de todo. ¿Por qué? Porque están reparando. Entonces todo este tipo de culpas que a veces sentimos, a veces también personas que han sufrido un accidente, por ejemplo, o una catástrofe, o tal, y sobreviven, o una guerra, y se sobrevive. Entonces la persona puede quedar con un masoquismo moral, de una deuda. ¿Por qué yo sobreviví? ¿Por qué yo no morí junto con ellos? Entonces comienza a sacrificarse, a esforzarse por la culpa que siente, que no tiene por qué sentir culpa, pero se siente culpable de haber sobrevivido, ¿ya? Personas que a lo mejor fueron educadas en una familia y estuvieron en una familia donde había un niño enfermo, minusválido. La familia ahí tiene que tener cuidado
de hacer que los demás hermanos puedan disfrutar, aunque el que está inválido no pueda. Pero a veces se exige una serie de renuncias familiares donde el que disfruta se le mira mal porque tu hermano está mal. O tu padre tiene una depresión y aquí no podemos disfrutar nadie. Mire, si tu padre tiene una depresión, es duro en la familia, ¿ya? Pero sal, disfruta. No hay cosa mejor para unos hijos que ver a sus padres sonreír, reírse, estar bien, salir de viaje, salir a cenar, como se pueda, no hace falta grandes restaurantes. Pero verlos felices. Esto, el hijo aprende a que en medio de las circunstancias, somos pobres, aquí hay enfermedad, nos ha venido no sé cuánto, pero disfrutamos, se puede uno disfrutar, ¿ya? ¿Ya? Entonces a veces lo que se busca es el autoperjurio, el sufrimiento provocando que otros me castiguen, ¿ya? Provocando, si yo me siento culpable, pues necesito que el otro me castigue. ¿Cuántos niños a veces yo he escuchado? O esto es, sí, me porté mal, pégueme. Es como, haz algo para que yo expíe esto, porque no soporto que tú estés enfadado conmigo y no hagas algo. Es decir, como... entonces, es para aplacar la voz interior. Yo me siento culpable, me estoy machacando, haciendo esto aplaco un poco la voz interior. No eres tan malo, atiendes a estos ancianos, no eres tan malo, tan mal hijo, porque ahora atiendes, no eres tan mal padre, no eres tan mal amigo, no eres tan mal, no sé por qué, no te diviertes tanto. Esto sucede también cuando hay personas que tienen diferentes capacidades económicas, ¿no? Hay gente que puede sentirse culpable de disfrutar un poquito cuando alguien de su familia, a lo mejor más o medianamente cercano, no está tan bien. Entonces, es cierto que esto no quita la solidaridad, ¿vale? El sentido común, ¿sí? Pero de esto autoprivarse, ya innecesariamente, no tiene sentido, ¿vale? No tiene ningún sentido. Entonces, sentirse responsable del sufrimiento del otro. A veces soy responsable, pero muchas veces no soy responsable de tu sufrimiento. Entonces yo no me puedo hacer cargo del sufrimiento del otro. Puedo ayudarle, puedo sentir con él, puedo empatizar y sentir compasión como sintió Jesús, ¿ya? Pero esto no implica que yo me haga cargo de su sufrimiento y cada problema que él tiene yo dejo de comer. Mire, no puedo. No es sano. No tolero sentir o hacer cosas placenteras cuando el otro no puede hacerlas. Esto a veces también hasta en la viudez, con mucho respeto, ¿no? Pero personas que a veces llegan a la viudez, en los primeros meses se entiende. Ya nadie está para fiestas, ¿vale? Pero después de un año, después de cierto tiempo, comenzar a salir y tal. Ay, no, sí, mi marido murió. Es decir, hay una lealtad a la persona que ha fallecido que, hombre, se respeta. Los duelos tienen, cada persona tiene su tiempo. Aquí hay un grupo de personas que están elaborando su duelo y cada uno tiene su tiempo para poder elaborarlo. Esto con mucho respeto, ¿no? Pero ciertamente hay actitudes que no son tan saludables, ¿sí? Entonces, la renuncia, el esfuerzo, el sacrificio. Yo conocí una persona que durante años, murió su marido, y durante años tardaba en haber una fiesta familiar, cumpleaños, a nivel de lo que fuera, de nietos. No me voy a quedar a comer, tengo que ir al cementerio. Por años. Entonces renunciaba a estar en ese momento porque ella tenía que estar en ese momento, que toda la familia estaba contenta, cantando cumpleaños felices, y estaba en el cementerio. Claro, la sensación de la familia era hasta de culpa, ¿no? Era como una cosa y eso no era nada sano, ¿no? Entonces, a veces se encuentran situaciones de este tipo que son muy duras, muy sufridas, ¿no? Y que también. Lo mismo por herencias, gente que renuncia a herencias por no sentirse un poquito superior al otro. No, pues ya yo tengo, entonces que todo le quede a él. Y uno dice, mira, puedes ayudar a tu hermano, mejorar a tu hermano, no pasa nada y tal, pero tú también tienes derecho, ¿sí? Entonces, este tipo de cosas que a veces entonces es para aplacar,
ya renunciar, esa voz interior que le machaca, renunciar a estudios, porque soy el único en mi familia. Yo conocí una persona, un paciente mío que era el único de su familia que había estudiado. Sentía una culpabilidad tan grande en ese momento, pues lo mandaron a estudiar, después la familia tuvo un momento muy duro y los demás no pudieron ir a estudiar y él fue el único que estudió. Sentía una culpa, entonces hacía unos esfuerzos titánicos, incluso descuidando a su propia familia, económicamente por ayudar a todos sus hermanos, lo cual le trajo un problema matrimonial, es decir, había un descoloque de una culpa enorme, a la cual no tenía por qué tener. Una cosa es que ayude a sus hermanos, me explico, estas cosas que se van de dimensión y que pueden llegar también a esto, ¿no? Entonces esa parte interna que le acusa, a veces negarse a dar un paseo, a ir al cine, o ceder para que el otro disfrute y yo no, y así expío mi culpa, ¿ya? Entonces no es necesario hacer eso. El problema es que esto con Dios, imaginaros lo que puede significar. Si yo me siento culpable y comienzo a expiar cosas, ¿ya? De esta manera es no confiar en el perdón gratuito de Dios. Entonces a veces entramos en una cuaresma, a veces espiritual, donde parece que lo principal es expiar mi pecado, porque como yo no haga ciertas cosas, el Señor a mí no me va a perdonar, cuando el perdón está dado, ¿ya? Y esto es muy importante. Por ejemplo, esto lo dice Reiniero Canta la Mesa, a ver si lo encuentro por aquí. Reiniero Canta la Mesa, creo que, bueno, ya sí, ahora sí me aparece en un momentito. Está aquí. Uno masoquismo aquí. A donde, en lo que os puse, no sé si... En el masoquismo, en el segundo párrafo. Pone uno masoquismo. Y ahí. Sí, bueno, esto es una parte, pero hay otra que os ponía en algún otro lado, pero no me acuerdo. Sí, bueno, si lo encontramos, lo decimos. Porque recordemos que es curioso que Jesús contactaba con los leprosos, con la viuda de Naín, con mucho sufrimiento, ¿sí? Con el ciego, con el sordo, con el paralítico, con el mudo, con tal, con no sé cuánto. Estaba rodeado, dice que le traían multitud de enfermos, ¿ya? Jesús atendía con compasión. Sin embargo, también se iba a comer a casa del fariseo rico, se fue 8 días de fiesta en Caná, comía y bebía con los pecadores y los publicanos, se iba a casa de Marta y María, y se dejaba perfumar los pies, es decir, las dos cosas. Una cosa no me va a quitar la solidaridad, la entrega, esa entrega generosa por amor al que sufre. Una cosa no me va a quitar la otra, ¿ya? Entonces, es cierto que toda riqueza o toda posesión tiene una deuda social, es cierto, es decir, tampoco vale la parte sádica de decir, bueno, tú eres pobre, bueno, adiós, yo ahora me voy para Filipinas y además de ahí cojo para no sé dónde y voy a comer caviar. Esto no se puede hacer, ¿vale? Yo creo que por sentido común. Entonces es una parte sádica que podemos tener nosotros hacia el pobre, pero que yo me atienda, me permita, pueda estar y gozar un poquito de la vida, aún atendiendo la parte esta, no pasa nada. Jesús lo hizo. Le desvivió los pobres, la atención al necesitado, y sin embargo tenía espacios para descansar. Se fue con los discípulos, cruzó la otra orilla y se fue a descansar, porque no tenía el tiempo ni para comer, pues se fueron. ¡Hala! Esta combinación de Jesús tan humana es muy bella, ¿no? Y entonces, como os digo, a veces es por el remordimiento. Bueno, ya os hablé de la familia donde hay un enfermo, a veces de la guerra, de los sobrevivientes, de la
del servicio, también a veces el servicio compulsivo. Cuando uno ve a una persona que es sirve, y sirviendo a otros, y nunca piensa en ella, a mí a veces la pregunta que me surge es, ¿qué le mueve a eso? Porque hay algún motor, si ya bastante, uno lo ve en general, mucha gente lo ve, como que esto no es normal, no se cuida a sí mismo, no sé cuánto, tal. Uno dice, aquí hay algo que si lo recolocara podría seguir sirviendo, pero con más paz. ¿Ya? Entonces, pero la persona a veces por estar en esto es Marta, ¿no? Muchas cosas te interesan, pero esto, ¿no? Aquí está lo que iba a leer de Reñero Canta la Mesa. Es muy, muy bonito porque esto lo dijo en 2010 Reñero Canta la Mesa, que es el famoso predicador de los papas hasta hace poco, que ya lo cambiaron. Dice, la reparación o expiación de la culpa no es condición del perdón, es consecuencia. Lo vuelvo a leer. La reparación o expiación de la culpa no es una condición para el perdón, es consecuencia. Yo no tengo que reparar nada ni expiar nada para que Dios me perdone. Recibo el perdón y entonces voy a reparar lo que hice. ¿Me explico? Porque me siento amado gratuitamente. Y que esto lo diga Reñero Canta la Mesa, que no es ningún sospechoso, ¿vale? De nada. Entonces, en esto, pues me gusta mucho esto, ¿no? Por eso a veces yo me pregunto, ¿cuánto es suficiente para que Dios me perdone? A veces nos hacemos esta pregunta. ¿Era necesario una expiación para que Dios te perdone? En este caso, ¿es posible reparar el daño? Y si fue posible reparar el daño, ¿por qué nos machacamos? Si he fallado alguna vez, ¿por qué no me permito ser feliz? ¿Me sé perdonar a mí mismo? ¿En realidad he fallado o es parte de mi fantasía o mentalidad escrupulosa? Porque a veces uno se culpabiliza de cosas que nunca ha hecho. ¿Ya? ¿Sé acallar mi voz interior que me culpabiliza? Si dañé a otros en realidad, o simplemente hay gente que por ser asertiva, por decir una verdad, se siente culpable. Y uno dice, mira, yo he dicho la verdad. Si tú no te ha gustado, pues ya, pero no, a veces... Recordemos que a veces mucha gente también nos puede hacer sentir culpables. Ya con esto termino. Dos cosas le hacen sentir a uno, o uno puede entender que le están manipulando, de donde venga la manipulación. Cuando uno se siente culpable por cosas que no tiene por qué sentirse culpable, o siente miedo por cosas que uno no tiene por qué sentir miedo. Una persona que yo diga, ay no, yo no sé, yo le tengo miedo a esta, pero es que si le digo, es que si no le digo, es que mejor se lo digo mañana. Es que hay una manipulación, te está haciendo con su presencia sentir un miedo que no tienes por qué sentir. O te sientes culpable, si me compro esto y viene ella y me ve que me lo compro, no, mejor me lo compro mañana, que no está ella. Porque uno dice, ¿por qué? ¿Por qué tengo ese miedo y esa culpa con esta persona? Algo hay que hace esta persona que me hace sentir a mí así. ¿Sí? ¿Vale? Bueno, más o menos esto sería un poquito de hoy. El siguiente martes, que es, ¿quién tiene la carpeta? Porque es... No, el próximo no. El próximo yo no estoy hasta diciembre, que sería el 10. El 10 de diciembre nos veríamos, ¿vale? Vamos a hacer una pequeña oración ahora y terminamos. Señor Jesús, te damos gracias, que así como nos ha dicho el Papa Francisco, Dios ama con amor gratuito y sin límites. Enséñanos, Señor, a sentirnos amados, a sentir que toda reparación que querramos hacer simplemente es como consecuencia de tu amor, que todo lo que hagamos para bien de los demás, que no sea para hacernos sentir especial, sino por la convicción de que así es mejor hacerlo. Gracias, Jesús, porque cada día nos liberas, nos acercas más a tu amor gratuito. Amén.
Bueno, pues nada, que tengáis buenas semanas y buen puente, porque lo vemos para después del puente. Sí, vale.